al programa de Diplomacia Científica en Ecuador, organizado con el apoyo de la Embajada del Ecuador en la India. Esperamos que este compartir de experiencias, de conocimientos que hemos tenido hasta el día de hoy, ya esta será nuestra tercera ocasión, pues les permita compartir de forma colectiva entre todos los maravillosos perfiles que tenemos en toda Latinoamérica. Con ello, y esperando que disfruten de esta charla, doy paso para que Sara Durán dé la introducción al ponente del día de hoy. Boa tarde a todos. Bueno, para mí es realmente un honor y una gran felicidad que hayamos recibido la aceptación de nuestro ponente. Es un honor presentar al consejero Luis Fernando Correa da Silva Machado, que es jefe de la División de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, mejor conocido como Itamaraty. Él es diplomático de carrera y ha trabajado en distintas embajadas de Brasil, en la embajada brasilera en Moscú, en Roma y en Kiev, que es la capital de Ucrania, en donde se ha encargado de diferentes temas, dentro de los cuales se puede destacar la promoción económica, la ciencia y tecnología y la cooperación técnica. Además, el consejero Luis Fernando es abogado por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, tiene un Master en Business Administration con énfasis en petróleo y gas por la Universidad Robert Gordon de Escocia. Tiene además un posgrado en Derecho Internacional Público y Privado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya. De todo este extraordinario perfil académico y profesional, considero que lo más destacado del consejero Luis Fernando para nuestro curso de diplomacia científica es que él es el representante de la Cancillería brasilera en el programa Start Out Brasil. ¿Qué es el programa Start Out Brasil? Es un programa del gobierno federal de Brasil que se encarga de promover la inserción de startups brasileñas en todo el mundo. Además, él es el encargado del programa Diplomacia para la Innovación de la Cancillería brasilera, que considero que es algo único que existe en toda la región. Y además supervisa 52 sectores de ciencia, tecnología e innovación en las diferentes misiones diplomáticas de Brasil alrededor del mundo. Después de esta breve introducción, yo diría que recoge únicamente el 25 o 30% de toda la trayectoria que tiene nuestro invitado, doy paso a Luis Fernando para que pueda compartir con nosotros todas sus experiencias y sus conocimientos. Luis Fernando, seja bem-vindo. Gracias, Sara. Gracias por tus palabras, Sara. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de los coordinadores del curso, en especial Nicolás y Sara, por estar aquí y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en Brasil en términos de diplomacia científica y diplomacia de la innovación, que es la denominación que a nosotros nos gusta de usar más. Y después voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Porque a veces creo que tenemos un poco una visión romántica de la diplomacia científica. En realidad es algo que para nosotros es esencial para el desarrollo de los países, ¿no? Es algo que los profesionales están más involucrados con el tema. Creo que tienen que tener en mente esto, ¿no? Porque conocimiento es poder, y conocimiento científico es mucho más poder, ¿no? Sea poder blando, o soft power, sea poder científico mesmo, que es capaz de construir armas, que es capaz de construir medicamentos. Ahora estamos viendo en esta pandemia, ¿no? La importancia no solo de la cooperación, pero vemos también los países que tienen los recursos, lo que pueden lograr, ¿no? Entonces hay mismo una división entre países. Eso es algo que creo que el profesional que está más involucrado en esta área tiene que tener en vista cuando está haciendo sus análisis y todo más. Pero traje una presentación que voy a compartir. Está en portugués. Bueno, quiero pedir perdón también por mi portuñol.
La presentación está en portugués, entonces vamos a hacer una ensalada lingüística muy grande acá, pero creo que al final siempre logramos a nos comunicar, nos entender, eso que es lo más importante, ¿no? Entonces, déjame compartir la pantalla. Bueno, creo que todos ven, ¿no? Bueno, creo que ustedes ya deben tener visto esta definición de diplomacia científica, ¿no? Donde hay las tres vertientes, ¿no?, clásicas de la diplomacia. Y creo que en términos de Brasil ya mucho tiempo trabajamos ya con el concepto de diplomacia científica en la práctica, aunque no lo utilicemos desde los años 50, 60, pero era algo ya que la Cancillería brasileña ya lo hacía. Por ejemplo, cuando decimos que la diplomacia científica, una de las partes de la ciencia en la diplomacia, ¿no? Es algo que creo que todos que trabajan con políticas públicas siempre, sobre todo ahora, ¿no?, siempre tienen que basar sus decisiones en algo y en datos científicos. Entonces, este diálogo que hay con los científicos ya es algo que se pasa ya há mucho tiempo, ¿no? Y en términos de diplomacia para ciencia, también es algo que desde la década de 50, al menos el Brasil utiliza mucho mesmo para crear toda a infraestrutura que é existente agora em Brasil. A diplomacia foi muito importante por isso, não? Porque utilizamos muito a cooperação internacional para hacerlo. E seguimos fazendo até hoje. ¿No? E ciência para a diplomacia, que também é algo que vocês já devem ter escuchado muito en este curso. Es algo que, bueno, Brasil participa de los ejemplos de varios ejemplos internacionales, ¿no?, como Sésame, pero es interesante también intentar hacer un ejercicio para traer ejemplos de nuestra región, ¿no? Y a mí me gusta siempre hablar de CABIO, que es el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, que foi criado nos anos 80, antes do Mercosul, quando havia muita tensão entre Brasil e Argentina, e foi algo que contribuiu para minimizar essas tensões. Então, a vezes parece que diplomacia científica é um término novo, pero en realidad los países ya vienen practicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cada vez está más importante, obviamente, en la agenda internacional, porque cada vez usamos más de la tecnología, ¿no?, para nosotros. Entonces, es algo también que para países de nuestra región es importante tener quizás una opinión más compartida, porque serán los temas que van a influenciar la economía de nuestra región y todo más, ¿no? Todo en términos de inteligencia artificial, de transformación digital. Entonces, es algo que tiene que estar presente en las cancillerías, y es algo que los diplomáticos, por más que se esfuercen, no pueden hacer solos, ¿no? Tienen que estar trabajando mano a mano con los científicos y recibiendo las informaciones, los insumos de quien está mismo trabajando con las tecnologías en su día a día, ¿no? Bueno, pero es algo que también estaba un poco hablando antes de
de poder, ¿no? Del poder científico y de la cooperación. En realidad, cooperación en términos científicos y tecnológicos no es es un desafío muy grande para mí. Porque los países tienen no solo intereses diversos, pero niveles distintos de desarrollo. Y esto en realidad dificulta para hacer una verdadera cooperación científica y tecnológica. A veces, obviamente, la diplomacia científica se trata también de lo que sería una transferencia de tecnología, que para nosotros es mucho más una cooperación técnica y no una cooperación verdadera científica y tecnológica. Porque para que haya una cooperación verdadera en términos de tecnología y ciencia es muy difícil, mismo para los investigadores, para los emprendedores, ¿no? Pensar por qué cooperar con una persona que está en el otro lado del mundo, ¿no? En Japón, donde habla un otro idioma, es todo más difícil. Entonces, un poco del trabajo en nuestra visión, un poco del trabajo de las cancillerías es traer las oportunidades y poder traducir las oportunidades, ¿no? de la cooperación internacional. Entonces, es mostrar que juntos en realidad podemos hacer mucho. Y obviamente hay lo que todos llaman los desafíos globales, ¿no? Los globos comuns es algo que es más quizás más fácil de transmitir para los investigadores, pero todas las cuestiones que van mucho más allá de los desafíos globales y que entran en la cooperación científica y tecnológica, es algo que no es tan fácil así para traducir, y es algo que los diplomáticos o los adidos científicos, ¿no? Los attachés científicos deben tener en cuenta que será gran parte de su trabajo no hacer estas conexiones, que es lo más difícil, ¿no? Y mucho también es difícil hacer las conexiones porque no hay conocimiento de lo que pasa en nuestros países. Entonces es algo también que es un trabajo duplo, ¿no? Porque los diplomáticos o los attachés tienen que estar involucrados no solo en entender el mercado en que actúan, pero también deben conocer muy bien su propio país, en términos de potencialidades de tecnología, porque si no es casi imposible de identificar las verdaderas oportunidades. Entonces es algo que demanda mucho de las personas que trabajan en este sector, ¿no? Y obviamente cada vez más tenemos la tecnología involucrada con la economía, ¿no? Con la competitividad económica, cuando hablamos de esto. Entonces estamos hablando mismo de una no diría una competición, pero es una competición sana, ¿no? Por productos, por procesos tecnológicos que van a dejar las economías más competitivas, ¿no? Y bueno, no está tan mal en este juego internacional, ¿no? Invertimos una parcela considerable del PIB. Obviamente siempre se puede hacer más y se debe hacer más, ¿no? Vemos que los países que están en los rankings de innovación invierten como 2, 3, 4% del PIB en ciencia y tecnología. Nosotros estamos en uno y algo, y obviamente, pero a mí me gusta mostrar también esta pantalla porque con las estadísticas siempre podemos brincar, eso es lo que queremos. En realidad, en términos absolutos, Brasil está entre por ejemplo, los 10 que invierten más en ciencia y tecnología. Es algo que sorprende, pero es verdad. Si lo hacemos bien, esta inversión es una otra discusión. Y
obviamente, algo que nos preocupa muchísimo es ver que, mismo en Brasil, este desarrollo en términos científico y tecnológico no es, obviamente es un país grande, entonces no hay un padrón, ¿no? Pero estamos viendo que muchas regiones del mundo, muchos países están verdaderamente se quedando para atrás, ¿no? En términos de desarrollo científico y tecnológico. Ustedes todos conocen el índice global de innovación, ¿no? que hay este ranking de países, pero hace 2 años atrás que las instituciones que elaboran la guía, ¿no? Y el ranking empezaron a hacer no un ranking de países, pero un ranking de clusters. Esto pero a mí me llama mucha atención porque, por ejemplo, cuando hablamos de clusters, de lo que serían los 100 regiones más innovadoras del mundo, no hay ninguna región en África. En Latinoamérica solamente fue mencionado São Paulo. No es algo que obviamente me quedo feliz porque Brasil está mencionado, pero no haber una otra región en Latinoamérica que fuera mencionada como un clúster es algo que para nosotros es muy preocupante, ¿no? Es muy, y quizás necesita más esfuerzos de los estados y de los diplomáticos, ¿no? Encargados de ese tema para intentar mostrar todas las potencialidades de su país, hacer las conexiones para el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, eso a nosotros nos gusta más de usar la denominación diplomacia de la innovación y no tanto diplomacia científica, porque, bueno, para mí lo que es ciencia es un poco el método científico, ¿no? Es contestar, son las respuestas que se encuentran para preguntas usando el método científico. Quizás a veces nos concentramos mucho en las preguntas y no en las respuestas que queremos, en las respuestas que queremos para nuestra sociedad. Entonces, un poco de lo que hacemos en la diplomacia de la innovación es intentar estar mucho más cerca de las personas que producen tecnología, que producen innovaciones, para que así possamos encontrar as que os países têm el plan internacional, ¿no? Porque quando se habla de tecnologia e inovação, se habla de mercado, de dinheiro, entonces, ¿por qué un investigador, no sé, japonés va a querer trabajar junto con un investigador brasileño? Brasil hay que ser conocido no solo por la playa, por el sol, por el carnaval, pero también por sus logros científicos, ¿no? Y creo que así los países también, los otros países de la región, deben intentar también chistes, pero hay también que mostrar toda la potencialidad y todo el trabajo serio que se hace en la región en términos científicos, ¿no? Entonces, es algo que creo que los países que, como nosotros estamos haciendo mucho del trabajo, es también trabajo de imagen de Brasil en el exterior, ¿no? Y, obviamente, seguimos con toda una diplomacia tradicional científica, pero también intentamos hacer esas nuevas frentes de trabajo que nos demandan aún más porque tenemos que salir un poco de la oficina, ¿no? Y no solamente dialogar y hablar con los órganos oficiales del gobierno, pero hablar con las startups, con los parques tecnológicos, con todo
con todo más, pero la innovación solo se pasa si hay esta conexión, ¿no? Por eso siempre se habla mucho en las hélices, ¿no? Que deben todas rodar juntas. Entonces, es algo que nosotros, la Cancillería, tiene un papel muy importante para, en términos de esta coordinación, de cómo hacer una actuación internacional. Bueno, nosotros acá en Brasil, obviamente, no tenemos un equipo muy chica, ¿no? Cuando Sara habló solo de mí, pero no es solo mía, tengo también más 3 compañeros en la división, pero no, es imposible de un país del tamaño de Brasil mantener esa relación que queremos con las instituciones brasileñas si no trabajamos en una verdadera red. Entonces, hemos creado lo que serían los sectores de ciencia, tecnología e innovación en embajadas y consulados brasileños. Son diplomáticos que actúan allá, pero son diplomáticos que intentan aprender el lenguaje científico, ¿no? Están siempre abiertos para contactos directos con la comunidad científica y de innovación brasileña, e intentan ser esos puentes, ¿no? Entonces es algo que trabajamos siempre juntos. No, minuto que cayó. Entonces son 54 países, 54 puestos, no son países, pero son lugares que pensamos que hay más oportunidad para que possamos hacer conexiones con los diplomáticos brasileños y todo más. Bueno, cada país obviamente tiene su manera de trabajar. Algunos países contratan científicos, ya vemos así, pero para nosotros creemos que obviamente contratar más personas para trabajar en el exterior es algo caro, entonces es algo que las cancillerías tienen que pensar un poco si vale la pena o por qué no trabajar más en red con los científicos, ¿no? Entonces, este es algo que se puso desde el inicio y nuestra opción fue por seguir con los diplomáticos. Y bueno, estamos también... hacemos intentamos reunir todas estas acciones que estamos haciendo para promocionar a las instituciones brasileñas en el exterior, para atraer inversiones y para promocionar la imagen de Brasil en un programa que se llama Diplomacia de la Innovación, ¿no? Entonces, que intenta crear essas conexões desde missões de científicos, startups, da mobilização de que lo hablamos de la diáspora brasileña de científicos en el exterior, porque creemos que es muy importante eso, porque ellos son personas que conocen las dos realidades y pueden ser los puentes que son tan necesarios para la cooperación científica, ¿no? Entonces, a cada año hacemos como una llamada de proyectos y los embajadas y los consulados presentan iniciativas. Essas iniciativas después analizamos y vemos si entran o no entran en el programa. También, mismo con toda la pandemia, no paramos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos más de 50 iniciativas, misma participación, la gran parte online, pero es algo
que vemos que ahora hay en realidad mucho más potencialidad quizás de hacer algo más barato, mismo para hacer las conexiones importantes en la promoción de Brasil. Ahora casi para ya encerrar ahí, este sector de innovación en Brasil es algo que está se desarrollando muy rápido. Creo que en todos los países es un poco así. En 2019, por ejemplo, tenemos lo que, bueno, hablamos de los unicornios, ¿no? Que son las startups que llegan a 1 billón, a 1.000 millones de dólares la evaluación. En el año de 2019, Brasil fue como el tercer país que más creó este tipo de compañía. No, eso es para quizás mostrar que quizás nuestros logros están se sucediendo. Hoy tenemos como 18 unicornios. En 2017 no teníamos ninguno. Diciembre de 2017 ninguno. Entonces es un sector que crece mucho en Brasil. Y es algo que es un desafío para los diplomáticos que trabajan con eso, con la Cancillería, entender todo eso. Pero más que unicornios, lo que me gusta de ver es este número de startups en Brasil. Por ejemplo, en 2017 eran un poco más de 5.000 y ahora en 2020 son más de 13.000. Entonces, es para mostrar que como el sector está creciendo. Y obviamente el desafío de la Cancillería es un poco cómo apoyar todo ese sector de innovación, cómo crear los enlaces, las conexiones importantes para eso. Entonces es un poco lo que con nuestro programa de diplomacia de innovación intentamos hacerlo y ahora estamos muy felices con varios resultados que ya estamos teniendo. Entonces, bueno, quería agradecer una otra vez y creo que la mejor parte es ahora donde podemos un poco intercambiar opiniones y hablar un poco más de la diplomacia científica, de la diplomacia de la innovación. Nicolás. Qué gusto haberle escuchado. Con bueno, al culminar esta ponencia, vamos a dar paso a el momento de preguntas, tal como lo hemos hecho en las anteriores ocasiones. Quienes quieran hacer uso de las preguntas pueden alzar su mano dentro de la pestaña de participantes o pueden escribirlo en el chat. Vamos a hacerlo de forma ordenada. Y la primera pregunta es por parte de Dandy de León de Costa Rica. Espérenos un segundo, voy a activar para que puedan activar su micrófono. Listo. Muchas gracias por la oportunidad. Veo que Brasil pues está haciendo está muy adelantado en esto, ¿verdad? Y ha trabajado ya bastante, ya tiene alguna experiencia en cuanto a la diplomacia científica o de innovación, como le llaman. Yo quisiera saber, preguntarle a don Luis Fernando, ¿cómo visualiza usted la implementación de una carrera diplomática, de una carrera de diplomacia científica en Centroamérica y qué nos recomendaría para que los alcances de esta carrera sea efectiva? Muchas gracias. Bueno, yo creo, bueno, gracias por la pregunta, Andy, gracias por la bandera de Brasil, otra vez, ¿no? Creo que siempre, bueno, es algo un poco natural siempre cuando hablamos de diplomacia, y siempre pensamos en el gobierno, ¿no? Siempre es algo, es algo así, directo. Pero creo que hay mucho lo que hacer en ser un diplomático científico, ¿no? Para los institutos de investigación, empresas, startups que están surgiendo, ¿no? Porque lo que, siempre la cooperación es algo para hacer más juntos, ¿no? Pero es difícil porque
bueno, todos sabemos que los idiomas de los diplomáticos, los científicos son diferentes, y cuando juntamos un otro país en esto es más complicado, ¿no? Aún. Entonces, ahí sí, en la nuestra visión, los investigadores y los emprendedores, ¿no? Como también podemos decir, tienen que tener una mentalidad global desde hasta el inicio de sus cursos, de su formación profesional, sobre todo en el sector de tecnología, porque cada vez más las fronteras no existen. Entonces, no es una cuestión de mi mercado, mi producto, mi proyecto científico, ser un proyecto solo de ese país. No. Para que tenga un impacto real para el beneficio de la sociedad y todo, hay que estar al mismo conectado, sabiendo lo que se pasa en los otros países, ¿no? En términos de investigación, de desarrollo. Entonces, es algo que sí, es importante tener esos profesionales que pueden ser los puentes, no solo entre diplomáticos, entre políticos, decimos así, científicos, pero también entre los países, de cómo hacer esta cooperación que es tan difícil entre dos países. Y sí, sería interesante, estaba mismo hablando con Sara antes, ¿no? Que empieza a tener esses cursos de diplomacia científica em vários lugares do mundo, mas sobretudo em Europa, não? Seria importante se acá em Latinoamérica, dizemos assim, passamos a ter uma mesma linguagem, uma mesma maneira como uma maneira de nos conectar mais fácil. Então, é algo que pudiéramos criar esses mecanismos, né, que vão más allá de los gobiernos, en realidad, crear mismo esas conexiones entre los parques tecnológicos de los países latinoamericanos, de los institutos de investigación, ¿no? Para que no se dependa siempre del gobierno para hacer todo, ¿no? Entonces, sí, es importante crear una especie de carrera, ¿no? Para esto, porque hay instrumentos sí, específicos, hay toda una manera de actuar, ¿no? Que es algo que necesita treino, ¿no? Capacitación. Entonces sí, sería importante tenermos algo así. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas en el orden en el que fueron propuestas. La siguiente pregunta es de Madeline Ortega de Guatemala. Muy buenas tardes a todos. Disculpen que mi cámara está apagada, tengo problemas con ella, pero mi pregunta es, a su opinión, ¿cómo la transferencia e intercambio tecnológico podría incidir en la independencia norte-sur, especialmente en los países de Latinoamérica? Esa es la pregunta de $1 millón, ¿no? de dólares, pero bueno, en realidad mismo no hay una transferencia, cuando hablamos de transferencia de tecnología, no hay una transferencia de tecnología sin quizás algunos intereses por detrás. Esa para mí es la verdad, ¿no? Entonces, o sea, hay una transferencia cuando es solamente transferencia, no es una cooperación tecnológica donde los dos partes trabajan juntos para crear algo juntos, ¿no? En general, cuando se recibe, para mí así es porque no es que recibir sea malo, no es esto, pero obviamente se está intentando pasar un padrón de tecnología, ¿no? para nuestro país, para que siga mi padrón de tecnología. Entonces es algo que también tenemos que pensar hasta qué punto queremos solamente seguir los padrones de los otros o no queremos tener los nuestros padrones, ¿no? de tecnología. Y en realidad es un poco
una tarea interna, né, donde los gobiernos tienen que fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología nacionales, ¿no? Porque ahí sí tendremos tendremos un nivel para que, para que se pueda hablar de, no es de igual para igual, pero hay que tener una sinergia para hacer la cooperación, ¿no? Porque los países van a hacer es muy, mismo muy duro algunas veces con negociar con países europeos, porque, por ejemplo, de Brasil les quieren todo 50-50%, ¿no? No hay, no hay flexibilización, negociación, porque, en fin, porque estábamos hablando de poder, ¿no? Esa que es la verdad. Entonces, el poder científico, el poder no se pasa así tan fácil para los otros. Entonces, yo veo como los países obviamente tienen que absorber las mejores prácticas. Tenemos el potencial de queimar niveles para lograr una capacidad más rápida, pero es un trabajo interno. Entonces, está bien, veo, hay una transferencia de tecnología, es bueno, pero no es esto que va quizás mudar el panorama científico y tecnológico del país, ¿no? Hay mucho trabajo que es una responsabilidad que todos tienen que poner sobre sus hombros y hacerlo, ¿no? Trabajar duro y hacerlo. No sé si te respondí bien, Madeline. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta de parte de quienes alzaron la mano es de Boris Herrera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Justamente mi pregunta iba como a esta parte también de la transferencia de la tecnología, porque justamente, bueno, en mi caso, yo soy de Ecuador, nosotros intentamos tener un desarrollo sostenible y más que nada el desarrollo de energías sustentables. Entonces, bueno, más allá del panorama político, que en la parte del servicio exterior estamos como muy comprometidos ya con la China y ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo superar ese obstáculo? A pesar de que estamos como muy metidos de un lado hacia ciertos bloques comerciales y políticos también. ¿Cómo hacemos para que el Ecuador pueda obtener ese intercambio de tecnología necesaria para el desarrollo? Sí, hay que tener un plan estratégico, ¿no? Que el país quiere en el futuro, ¿no? Porque obviamente la pieza de tecnología es buena, pero queremos esta transferencia de tecnología ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Queremos algo, creo que hay necesidad de hacer una reflexión mayor más abrangente de las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué hacerlo, no? Porque entonces sabemos que varios de nuestros países, incluso Brasil, necesitamos quizás una transferencia es imposible un país ser bueno en todos los sectores, ¿no? Entonces, obviamente en algunos sectores se necesita sí sería una transferencia de tecnología, ¿no? Pero es algo que tenemos que usar para los mejores, ¿no? Para en el futuro. Entonces, es algo que tenga que ser parte de un plan más grande, ¿no? Y muchas veces esta es toda la dificultad, porque es muy difícil para un país tener un consenso, ¿no? A lo que serían las prioridades en ciencia y tecnología, porque si ponemos como prioridades, hay siempre sectores que van a ganar, sectores que van a perder,
Entonces, es difícil crear un consenso nacional. No, queremos desarrollar este sector. Entonces, vamos a poner nuestros esfuerzos para esto, ¿no? Y vamos a caminar todos juntos en esta dirección. Es muy difícil, pero vemos que los países que logran hacerlo, como Suecia, Suiza, lo hacen muy bien, todo se pasa muy bien, obviamente. Entonces, no es algo que sea imposible, no es algo, pero es un desafío muy grande, ¿sí? Entonces, no es algo fácil. Y creo que mismo aquí nosotros en Brasil estamos trabajando, pero no es algo que yo pueda decir, no tenemos un modelo perfecto, algo, no. Estamos trabajando para intentar trabajar más en red, para tener una visión más estratégica, pero no se pasa en todos los sectores, es algo difícil. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Byron Álvarez. Luis, mucho gusto. Buenas tardes con todos. Un poco acotando a lo que tú decías. Sí, es verdad que solemos hablar idiomas distintos, ¿no? Y quizás esa apreciación en el caso que tú hiciste de no irnos por el lado de investigación científica, sino por el lado de innovación, pero creo yo que sí es pertinente y necesario más que nada el tema de investigación científica dentro de la parte diplomática. En mi caso en particular, yo me estoy formando con un doctorado, con un PhD por un lado, y en toda esta área de diplomacia también. Pero no he visto yo a nivel de Ecuador, de Colombia, de Perú, que son un poco los casos que más conozco, a nivel de academia diplomática, algo enfocado justamente en la diplomacia científica. Yo no sé si es que en Brasil o conoces algún caso en los cuales haya eso, o pongámonos a trabajar, hagamos un estudio de eso, una investigación, no sé, en ver cómo podemos empatar esas cosas, porque cuando están divorciados estos dos temas, ¿no? Y como yo decía en alguna otra de las presentaciones, pues hay que tener muy claro lo que es la ciencia, lo que es la investigación, y tendemos a confundir, ¿no? Por este mismo hecho de que son dos idiomas distintos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Y me parece un reto interesante el ya ir incorporando a nivel de academias diplomáticas de los distintos países este componente de los científicos o buscar alguna formación complementaria para quienes tenemos quizás esa formación de doctores, por ejemplo, para irles incorporando al mundo diplomático, ¿no? Que quizás sería más fácil que hacer lo contrario. Entonces, eso quizás. Sí, no, es un punto muy importante, porque, bueno, en realidad en Brasil yo hago una charla, tenemos una academia diplomática, ¿no? En Brasil, se llama Instituto Rio Branco, y yo hago una charla ahora, pero es una charla al año, no una charla solamente al año dentro del curso de promoción comercial. Es un poco es eso, es muy poco, en realidad. Mismo en Brasil, el tema de diplomacia científica en la academia empezó hace poco, ¿no? Tenemos quizás el curso de la USP, de la Escuela Avanzada de Diplomacia Científica y Diplomacia de la Innovación, fue el primer que empezó hace va a ser el tercer año ahora. Entonces, es algo que no se hablaba mucho en nuestros países, ¿no? Y es un poco la manera que nosotros somos capacitados, ¿no? Entrenados de una manera burocrática de actuar, pero no estamos acostumbrados a hacer tener ese diálogo con los científicos. Eso es verdad. Es algo que, por ejemplo, para nosotros estamos intentando hacer ahora en nuestra división, mismo es un trabajo con nuestros compañeros que están en las embajadas, en los consulados al extranjero, ¿no? Mostrar cómo dialogar, cómo hablar con los científicos es un trabajo en curso, no es algo que yo pueda decir, no, está súper bien, ¿no? Estamos desarrollando, ¿no?
Pero al mismo tiempo veo que los científicos, aunque siempre he tenido congresos científicos internacionales, etc., no, también no tienen mucha quizás mucha noción de toda la potencialidad. Y de un país grande como el Brasil, que a veces no va mucho al extranjero, pero porque para mí sería mucho más fácil si los científicos, si los institutos de investigación llegarían para mí y dijeran, no, queremos esto y esto y esto de la cooperación científica. Sería mucho más fácil, ¿no? Eso también no tiene, ¿no? Es algo que para países como nosotros, que tenemos recursos limitados, la cooperación internacional es una manera de tener al menos el doble de lo que teníamos, ¿no? Porque podemos juntar los nuestros recursos, los nuestros los cerebros, y hacer algo mucho más do que lo haríamos solo, ¿no? Entonces, es un poco uno de los grandes beneficios de la cooperación internacional, pero no es algo que mismo los científicos piensan desde hasta el inicio, ¿no? Que la cooperación internacional es una puerta abierta, ¿no? Entonces, sí es necesario tener más de este tipo de curso, pero algo mismo en las universidades, ¿no? En las academias, algo que sea más, que no sea un curso para las personas que están más interesadas, ¿no? Es algo que debería ser, porque, bueno, acá sé que estoy hablando con todos que a ustedes les gusta el tema, la diplomacia científica, pero es algo que tenemos que tener más adeptos de fuera de estos círculos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlos? ¿No? Es algo que mismo los ministerios de educación deberían incentivar a poner en los cursos, ¿no? De regulares, no solamente de relaciones internacionales, pero también en los cursos más científicos, digamos así, de ciencias más duras, ¿no? Pero es un trabajo que en Brasil aún también no es tan desarrollado. Algo lo que quería hacer era también, estamos también trabajando con parques tecnológicos y centros de innovación, era para intentar atraer más extranjeros, ¿no? Para que conozcan Brasil, y eso sería importante también que se sucediera en Latinoamérica, ¿no? Para que nos conozcamos mejor, ¿no? Entonces, sería algo también importante, creo, para pensar en el futuro, ¿no? Un intercambio mayor. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Mayra Villatoro, desde Guatemala. Muchas gracias. Sí, mi pregunta va un poco relacionada con las comunicaciones. ¿Cómo hace Brasil? Aunque ya escuché un poco, ¿verdad? Si tienen registros nacionales de investigadores y que por ahí pueda haber una mayor comunicación con los científicos, por un lado. Y luego, un comentario, me parece a mí que falta mucha socialización de los programas de cooperación internacional ahí, ¿verdad? Entonces, ahí puede que ahí esté la brecha, ¿verdad? Entonces, las comunicaciones creo que son, y socialización es muy importante en esta materia. Ya, cuando la primera cuestión, ¿no? Ya empezó a tener en Brasil grupos que se dedican para la diplomacia científica, ¿no? Yo conozco dos, ¿no? Son, no sé si se podría llamarlos de think tanks, pero ya hay una en la Universidad Federal de Santa Catarina y otra en la propia USP, ¿no? Entonces, que hay ya publicaciones específicas. Entonces, es algo que ya
porque eso es importante mismo si la intención al final es crear como cursos regulares para los profesionales. Hay que tener este núcleo no solo de una producción, ¿no?, científica más fuerte para que pueda envasar, ¿no? Entonces, eso es algo que me deja muy feliz porque es algo que estamos creando acá en la región también, ¿no? Entonces, no tengamos también siempre que, digamos así, nuestra bibliografía, nuestras referencias sean todas de afuera, pero es algo importante crear también esas publicaciones que en realidad son reflexiones, ¿no?, de nosotros en relación al tema. Entonces, eso es mucho importante, ¿no? Creo no se quedar solo en los cursos, pero hacer, sí, más investigaciones, más... Y eso es algo que estos centros acá en Brasil están se proponiendo hacerlo, ¿no? Más investigaciones en esta temática. Hasta mismo para llamar la atención es algo importante y que sí logra resultados en el futuro, ¿no? Entonces es algo importante. La segunda pregunta era, ya me olvidé. Era el tema de la socialización de los programas de cooperación que existen, ¿verdad? Porque ahí hay una brecha, creo yo. Hay una brecha que... y es increíble porque hay, por ejemplo, mismo en la región latinoamericana, hay el tema de ciencia, tecnología e innovación es algo que, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos se cuida. ¿Por qué no hay esas plataformas, esas bases de dados donde sería más fácil para nosotros encontrar la información, ¿no?, de la región? Entonces crearon estas plataformas digitales que no sería tan difícil, en mi opinión, y para poder promocionar y mostrar, tener acceso, ¿no?, a lo que se pasa, ¿no? Es algo que sí sería posible de hacerlo, creo, y importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Anthony Ordóñez, que dice: buenas tardes, muchísimas gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿qué tipo de incentivos brinda Brasil a sus startups para que se vean tan incentivadas a emprender? Bueno, hay muchos programas, en realidad, muchos programas internos ahí sería de subvención, ¿no? Subvención económica, o sea, dinero al fondo perdido, ¿no?, de los estados. Venimos no solamente a nivel federal, pero también de los estados. Entonces es algo que creo que al final está entrando en el de la sociedad brasileña, que sí es importante que las empresas de tecnología, las startups, que son empresas muy vulnerables, que tienen mucho riesgo, que tengan, sí, apoyo no solamente apoyo financiero del gobierno, también las propias empresas, las grandes empresas brasileñas están haciendo cada vez más programas de apoyo a las startups, y esto no es también un apoyo de capacitación. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Innovativa Brasil, que es quizás el mayor programa de Latinoamérica de capacitación de startups. Son como más de 2,000 por año, ¿no? Entonces, sí he creado toda una red para apoyar esto. Nuestro rol en este ecosistema es cuando
es por la internacionalización, ¿no?, de estas startups. Entonces, tenemos no solamente, Sara ha citado el programa Startup Brasil, que es un programa que empieza desde la capacitación, porque en realidad no basta solamente ir y participar de una feria del exterior, de una misión en el exterior. Los mercados internacionales exigen un nivel de preparación de la startup que a veces es muy difícil de la startup hacerlo sola, ¿no? Entonces, mismo de hacer su pitch en inglés, entonces hay todo un trabajo en términos de mercado, de cómo mejorar mismo el plan de negocios de la startup mismo para ver si la startup está en una fase de internacionalización o no. No son todas que están listas para el mercado internacional. Entonces, es algo que hay que hacer sentido para la startup. Entonces, es importante, sí, que los gobiernos den apoyo para estas empresas, así como todos los países desarrollados lo hacen. Eso es, hicimos varios benchmarkings internacionales y vemos que sí, todos los países invierten mucho en las startups. Entonces, es algo, sí, que tenemos que Muchas apoyar. gracias. En honor al tiempo, vamos a dar paso a la última pregunta. Agradecemos que todos estén atentos en colocar preguntas. Nos muestra que fue una audiencia muy enriquecida. La pregunta menciona: Victoria Consuegra de Guatemala. Buenas tardes. Agradecida con la ponencia realizada. Mi pregunta es: ¿en qué sectores de tecnología invierte más Brasil? Bueno, quizás en términos de posicionamiento, lo que quizás Brasil se sobresale, ¿no?, en términos internacionales, es obviamente todas las tecnologías agrícolas, ¿no?, entonces todo las agritechs, ¿no?, como decimos, pero todas las tecnologías agrícolas, tecnologías financieras, fintechs, es algo que Brasil está, en términos de tecnología internacional, Brasil está muy bien. Y lo que sería un poco de biotech, pero cuando hablo de bio, estoy también hablando de salud. Entonces, obviamente, biodiversidad y la bioeconomía es algo que creo que para todos los países de nuestra región es algo que los gobiernos tienen que poner sus fichas, ¿no?, porque hay algo que hay mucho potencial, ¿no? Y sí, y Brasil también en esa parte de salud. Entonces, diría que cuando estoy hablando de biodiversidad, bioeconomía, estamos hablando también de medio ambiente, ¿no? Entonces, entra mucha cosa ahí, pero yo diría esos tres sectores, que donde sí hacemos una diferencia grande en el mundo. Sí, también energía, estoy viendo ahí energía, sobre todo la bioenergía. lo diría que eso es algo que estamos invirtiendo bastante y si queremos, si no, a veces solamente pensamos en la movilidad, ¿no?, que es la electrificación de los coches y todo más. Pero olvidamos que hay toda una parte, toda una industria de refino de petróleo, ¿no?, que hay que también ser sustituida, ¿no? Entonces, es todo ese biorefino, ¿no?, que biоplásticos, todo más. Entonces, es algo que
todo lo que se hace del petróleo, ¿no? Que es mucho más do que la gasolina, hay un potencial de ser reemplazada por biomateriales. Entonces es algo que es muy interesante en términos de tecnología. Creo que ahí tenemos mucho a contribuir, ¿no? Obviamente la energía como un todo renovable también, pero quizás en términos de energía solar, del sol, del viento, no estamos tan desarrollados así. Bueno, obviamente tenemos también la exploración de petróleo en aguas profundas de Petrobras, pero a mí me gusta más mirar en tecnologías renovables de energía. Bueno, Luis Fernando, queríamos agradecerte, ya que no nos podemos ver, pero a nombre del señor embajador del Ecuador en la India, que es este diplomático maravilloso que nos ha permitido tener este curso, queremos hacerte extensivo este diploma que te va a llegar allá a Brasilia, ¿sí? Oh. Lo voy a leer a nombre de él. La Embajada de Ecuador en la India agradece a Luis Fernando Correa da Silva Machado por su participación en el curso sobre diplomacia científica, primera edición Ecuador, donde impartió la ponencia Cómo funciona la diplomacia científica en Brasil, el 12 de febrero de 2021. Y además, como te mencioné, Luis Fernando está aquí, está acompañándonos la señora Sonia María Oliveira de Paredes, que ella es funcionaria de la Embajada de Brasil. De hecho, trabaja directamente con el señor embajador de Brasil aquí en el Ecuador, y me voy a permitir leer su mensaje. La Embajada de Brasil en Quito felicita a los organizadores del curso y a la participación del diplomático Luis Fernando Machado por compartir la experiencia brasilera, que su ponencia haya sido enriquecedora para todos los asistentes. Así que nuevamente, muito obrigada, como sempre. Você fala perfeitamente espanhol, não precisa dizer que fala portuñol. Muchas gracias por todo, Luis Fernando. Muchos de nuestros estudiantes, de nuestros becarios, me han pedido tu contacto y eso te voy a pedir la autorización, si es que tal vez puedo compartir. Lo dejo a tu consideración. Sí. Y gracias nuevamente por habernos enriquecido. Yo creo que podríamos hablar siquiera una media hora más. Hay muchas preguntas que se quedaron ahí pendientes, pero pierdan cuidado, queridos becarios, que les vamos a dar el contacto de Luis Fernando para que puedan ustedes despejar cualquier duda, ¿sí? Con eso, ahora sí, Nicolás, la sesión final de fotos, por favor. Vamos a continuar con la sesión de fotografía.